Gente, muy buenas tardes. Bienvenido a este su programa Genuino TV Show. En esta ocasión tengo una invitada de lujo, una invitada que de verdad hace mucho tiempo quise entrevistar y por fin se me dio la oportunidad de hacerlo. Gracias. Preséntate para que Muy la buenas conozcan. tardes. Mi nombre es Joneisy Rijo y, y aquí estamos con Franklin para darle un poquito de información sobre mi vida, sobre mis proyectos y más. Muy bien. Señores, ellos saben que yo por lo general soy una persona muy improvisada en el sentido de que no tengo como que una carpeta o preguntas elaboradas previamente, sino como que fluyo. Sí. Entonces me encantaría hacer lo mismo contigo porque entiendo que eres una persona que tiene mucho que decir. Gracias. Joneisy, vamos a empezar por tus inicios. ¿Dónde naces? ¿Cómo fueron tus primeros años? Bueno, realmente yo soy higüeyana, mis padres también son higüeyanos. Nosotros somos de un campo que se llama El Gilo, más es cerca de Vista Alegre, El Bonao, la otra banda. Aquellas personas que son más o menos de esa área van a tener el conocimiento de dónde es. Mis estudios primarios fueron cursados también en ese campo. Mis estudios secundarios fueron en el Instituto Politécnico en la otra banda o la Cruz del Isleño, como muchos le conocen. Ya mis estudios universitarios, pues puedo decir que la UAS, Estados Unidos y ahora UCADE. Oh, estuviste en Estados Unidos. Sí. Bien, pero antes de entrar a esa parte, quisiera saber tu niñez. ¿Fue una niñez como la de muchos jóvenes, quizá de una época específica? ¿O fue algo que te abstuviste de hacer muchas cosas? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, yo te pudiera decir que mi niñez fue extraordinaria. Sí, Pudiera compararla hoy en día, tú sabes, con la niñez de hoy en día. Porque a pesar de que fue una niñez quizás que muchos pudieran llamarle que teníamos un poquito de precariedad, ya que mi familia es de una clase económica media, ajá, eh, en ese entonces quizás pudiera haber sido catalogada como precaria en muchas cosas, pero hoy la analizo y pienso que fue la mejor etapa de mi vida, ya que supe lo que era jugar con una muñeca, supe lo que era jugar con una bicicleta, entre otras cosas, y sí, yo creo que mi niñez fue extraordinaria, no le cambiaría nada en absoluto. o sea, no se podría decir que hubieron sombras, solamente fueron luces. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que, vuelvo y te repito, mi niñez yo no le cambiaría nada. Perfecto. Y esa transición para un adolescente ya de niña a adolescente, ¿qué tan difícil o qué tan nuevo fue para ti esa etapa, ¿verdad? De cuando ya eras una niña a pasar a ser un adolescente. ¿Qué hubo de Bueno, nuevo ahí? mira, la etapa de la adolescencia, yo creo que para cada teenager, para cada niño que ya entra en esa transición de tantos cambios, se pudiera decir que uno está descubriendo esa nueva personalidad, ese nuevo yo. Yo entiendo que existen uno que otros complejos, vuelvo y te digo, como típico adolescente, pero también pudiera catalogar mi adolescencia como buena. Era una niña muy aplicada en la escuela, me gradué del bachiller con honores, Bien. incluso me fui a la universidad con una beca que me dio al Instituto Politécnico, o sea que en general yo pudiera catalogar mi adolescencia como buena. Muy bien, muy bien. Sí, Entonces, bien, entonces me comentaste que estuviste en Estados Unidos. ¿Cuándo sí. esto sucede y cómo sucede? Bueno, yo trabajaba en Orange en ese entonces, estoy hablando de 2009 aproximadamente, y yo trabajaba con alguien que me presentó un primo, fue bien chistoso porque fue algo que se dio muy natural, y esa persona y yo nos conocimos personalmente, hicimos una muy buena química, y de eso se da una relación que se convierte luego en un matrimonio, padres de un niño de hoy 11 años, Oh, y de ahí surge realmente el hecho de que yo me voy a vivir para Estados Unidos, mi esposo es militar estadounidense, y entonces él me propone, luego de que nos casamos, de que él me iba a hacer la residencia, ya que mi hijo nace aquí, pero nace ciudadano americano por ser perfecto. hijo de un ciudadano. Y nace la idea entonces de nosotros migrar a Estados Unidos y empezar una vida ya como familia. De ahí surge Y qué realmente. tan difícil se pudiera decir que fue para ti tus inicios en los Estados Unidos? Porque obviamente Uf, tienes toda tu vida aquí en Dominicana y decides irte a Estados Unidos. ¿Fue difícil o para ti fue algo sí, fácil? sí, fue difícil porque yo nunca me había apartado de mis padres.
Yo creo que ese fue realmente, wow, hasta de hablarlo como que me llega ese nudito en el corazón, porque nunca me había alejado de mis padres y realmente fue una transición difícil, eh, otra cultura, otro idioma, otras creencias, ahí tú conoces tantas personas de diferente nacionalidad, la cultura es súper amplia y sí fue sumamente difícil para mí, principalmente por el idioma. Y como te dije, y por mis padres también, pero yo creo que nada de eso me detuvo. Yo al ver lo difícil que era comunicarme con las personas en el idioma, entonces decidí aprender inglés, decidí irme para la universidad, no solo estudiar inglés por estudiar inglés, sino estudiar inglés como segundo idioma. Bien, Y ahí entonces empieza todo el ámbito de estudio mío en Estados Unidos. bien. Y en Estados Unidos, obviamente, ¿qué tiempo pasaste allí? Casi 12 años. 12 años porque regresaste para el país otra vez, Sí. pero antes de llegar a esa parte de tu retorno al país, quisiera saber a qué te dedicaste durante 12 años en Estados Unidos, porque me imagino que algo hacías Sí, allí. claro, por Bueno, supuesto. Fíjate que gracias a Dios, al yo llegar a Estados Unidos, a mi esposo tener una vida en Estados Unidos, haber crecido en Estados Unidos y ser militar allá, tiene ciertas privilegios. posibilidades, exacto. Y yo llegué, como dicen, en buen pie, porque yo llegué y mi esposo de una vez me dijo, amor, vamos a rentar un apartamento, solamente me esperó para que yo eligiera qué tipo de apartamento quería. Gracias a Dios llegué cómoda, pero yo trabajo desde mis 13 años, cabe Ok, destacar, y para una persona como yo, acostumbrada a trabajar desde tan temprana edad, era como un poquito difícil sentarse en casa solamente a ser ama de casa, madre y esposa, porque cabe destacar que ya mi hijo había nacido para el entonces que yo me fui para Estados Unidos. Y en ese momento mi suegra estaba poniendo un salón de belleza y yo me atreví a decirle a ella que me enseñara todo lo relacionado a cosmetología porque yo quería hacer algo. Aunque tenía la limitante del idioma, y tú sabes o tendrás una idea de que encontrar un trabajo que te pague decentemente sin el idioma en muchos países se te dificulta. claro que sí. Entonces, por lo menos en los trabajos que yo podía encontrar, eran trabajos que realmente, al yo tener un background aquí de trabajar en oficinas, de trabajar en bancos, yo sentía que yo tenía un potencial diferente y que yo quería irme por otra rama que no fuera, por ejemplo, limpieza y ese tipo de cosas, que sí bien es cierto, tú sin el idioma puedes conseguir, pero como te digo, ya yo me quería ir un poquito más allá porque entendía el potencial. Este, a mi suegra terminar el salón de belleza, yo entro a trabajar con ella y te cuento que fue maravilloso la transición porque me di cuenta que la cosmetología es una pasión en mi vida, que todo lo referente a la belleza es una pasión para mí y de ahí empieza realmente a renacer en mí el amor por la cosmetología, por el maquillaje y ese tipo de cosas. Mi primer trabajo fue ese en el salón de belleza de mi suegra, ahí fueron mis primeros 5 años de trabajo allí en Estados Unidos. Luego te cuento que fue un sueño para mí cuando yo llegué trabajar en lo mismo que yo trabajaba aquí. Como yo trabajaba en Orange, mi último trabajo fue en Orange, que hoy es Altiz, Ajá. yo decía, cónchale, yo quiero trabajar ya sea en AT&T, T-Mobile, Sprint o Verizon, que son las compañías Compañías de de allá. comunicación de allá. Ese es mi sueño, eso decía yo. Ese es mi sueño. Yo eventualmente voy a aprender inglés para yo solicitar un trabajo en una de esas entidades porque yo soy buena en ventas. Eso era lo que yo decía. Pues te cuento que un día salgo de la universidad y digo, yo creo que ya es hora de emprender otro trabajo, de buscar algo más. Y me paré con un currículum en un T-Mobile y le dije a la manager o a la gerente en español que si ellos estaban solicitando y ella me dice que sí. Y yo le dije, pues a mí me encantaría que me dieran una entrevista. Literalmente machucando el idioma, porque en esos entonces yo no tenía una fluidez tan grande en el idioma. Y te cuento que ella me dio el trabajo. Para mí eso fue maravilloso. Yo llegué a mi casa como una muchachita de 15 años brincando porque yo dije, cónchale, ya se me dio. Ahí en verdad duré casi 3 años y después de ahí vuelve la inquietud en mí y digo, cónchale, yo creo que voy ya a iniciar a ver si consigo otro trabajo, un poquito que me lleve donde yo quiero estar, que es algo de oficina, pero ya más formal, o sea, sentada y todo eso, ya que en T-Mobile se trabajaba parada.
Y bueno, ahí mi cuñada me presenta una vacante que tenían en la oficina de ella, como rentando apartamentos, Ajá. y ahí inicia entonces la vida mía en lo que es bienes raíces, y ahí duré realmente desde ese momento hasta que vine para República Muy Dominicana. bien, muy buena Sí, trayectoria laboral en Estados Unidos. Pero fíjate, hay algo que a mí me interesa saber, porque, cuéntame. y quién mejor que tú para decírmelo, ya que, sabes que por lo general las personas cuando escuchan hablar de Estados Unidos o Sí. quieren irse de Estados Unidos, entienden que allí todo va a ser color de rosa. Para ti, aparte de la barrera del idioma, ¿qué hay de cierto en esas cosas que dicen las personas que en Estados Unidos están y que cuando van allá se dan cuenta, se encuentran con otra realidad muy diferente? Tú que duraste Sí. 2 años allí, ¿cuáles son esas cosas que tú pudieras señalar que no son lo que se decía al principio? Claro, mira, esa es una muy buena pregunta, porque de hecho, una de las preguntas principales que a mí me hacen hoy en día es, cónchale, ¿qué carajo haces tú en República Dominicana después de la trayectoria de tú tener tu casa propia, de tener un excelente trabajo, una buena posición? ¿Qué te hace a ti volver para República Dominicana? Y respondiendo a tu pregunta, yo te puedo decir que no todo es color de rosa en Estados Unidos. Eh, y te lo dice alguien que llegó en una buena posición, se pudiera Claro, decir. La vida ya es muy estresante, aunque aquí también, cabe destacar, pero allá te limita mucho el hecho de que tú vives muy encerrado, es todo de la casa al trabajo. No es como nosotros aquí en República Dominicana, o por lo menos en la parte este, que tenemos el privilegio de tener unas hermosas playas, que sí, podemos decir, bueno, vamos para la playa a las 4 de la tarde y de 4 a 6 ya regresamos, o sea, nos disfrutamos y venimos para la casa y nos quitamos quizá el estrés de una semana. claro que sí. Por lo menos en el estado donde yo vivía, que era Georgia, Atlanta, Georgia, la playa más cercana queda 4 horas y media. Wow. Entonces es como que un poquito estresante porque tú dices, bueno, para yo ir a una playa ya tengo que tener 3, 4 días libres para poder ir, volver y descansar. Entonces te pudiera decir que sí, no es todo color de rosa porque allá la gente no tiene esa humanidad, esa empatía por el vecino, por ejemplo. Cabe destacar que tú sabes que si tú eres mi vecino y yo sé que tú estás enfermo, yo voy y te llevo hasta un plato de comida. Ayer en Estados Unidos nadie conoce a nadie. Tú tenías, bueno, yo que vivía en un neighborhood, yo no conocía a mis vecinos. Y no era cuestión de que yo sea antipática y no era cuestión de que ellos lo sean, sino que allá la gente tiene una vida muy privada, que de cierto modo es bueno, pero también te va poniendo como más frío. La gente allá no tiene eso de que, mira, voy a llevarle un jugo a Franklin, sino Perfecto. que la gente vive en su propio mundo y a veces no es ni tan siquiera porque quieran, sino es por los compromisos de la vida, es porque allá nadie visita a nadie sin previo aviso. Aquí es como que, yo voy para la casa de Franklin, si Franklin está ahí, bien, y si no, bueno, me voy. Allá nadie se atreve a hacer eso, porque esa es una falta de respeto. Una, porque tú no sabes, tú no vas a viajar quizás 45 minutos, 1 hora para visitarme, porque cabe destacar que todo allá es lejos. No es como aquí, que Higüey es un pedacito, tú lo recorres en 2 horas. Pero allí no. Allí, por ejemplo, mi cuñada vivía en una ciudad y yo vivía en otra y era 1 hora. Y tú te acostumbras a manejar ese tiempo, pero es lo mismo, tú no vas a tomarte ese tiempo de tu vida, 1 hora para ir y otra para venir sin previo aviso de que, mira, yo si yo voy a visitarte. ¿Me entiendes? Entonces, sí, es eso, es el racismo. Oye, Franklin, yo conocí el racismo cuando yo fui a Estados Unidos. Aquí hablan mucho del racismo, por ejemplo, con nuestros hermanos haitianos. Sí. Pero yo he corregido, de hecho, muchas personas que yo le digo, óyeme, yo creo que República Dominicana es uno de los países menos racistas del mundo. Viviendo allí por X cantidad de tiempo y sabiendo el racismo que allí se maneja. Y es chistoso y hasta penoso, pero entre hispanos existe mucha discriminación Sí. que tú dirías, bueno, los hispanos no, por supuesto que no, porque si yo veo un hermano dominicano o un hispano, ya tú sientes ese calorcito de que si yo te hago una pregunta, tú me vas a responder con empatía. Allí no, allí la gente no es así. Y hay sus excepciones, porque no quiero tampoco venir aquí a hablar mal de que no existen gente humanitaria, que no existen gente buena, por supuesto que sí, pero sí también existe esa Bien. barrera de la discriminación, el racismo, de que
por lo menos en el trabajo donde yo estaba, que le comentaba a una clienta mía ahorita, yo le decía, ¿te puedo secar la blusa? Porque eso también es un tema. Allá todo tiene que ser demasiado formal. Allá tú vives con pánico en un trabajo porque te pueden demandar por cualquier quítame la paja. Y yo le explicaba precisamente eso a ella. Yo le decía, ¿te puedo secar la blusa con el blower? Porque me sucedió en el negocio allá de que pasó algo similar, que alguien estaba tratando de secar la blusa a una muchacha y la muchacha dijo que la estaban tocando. Entonces, es como que tú dices, conchale, es ridículo porque tú Sí, sabes que yo claro. estoy trabajando contigo, estoy trabajando con ética y con respeto. Entonces, existe toda esa limitante allí realmente de eso. Entiendo. Entonces, es un tema Perfecto. realmente. Editamos el video. Sí, pues, Dígame. sí. Coja la llave y vaya, búscamelo por. Pase que le edite el video. ¿Por qué no me llamaron a mí? Y Ernesto me llamó. Margarita está tocando. Pues Bueno, bien, mira, hago una pregunta también que quiero comentarte, que no quiero que se me escape. sí. Para mí es muy asombroso saber que tú siendo tan joven y que obviamente apuesta, activa, lleves muchos años de matrimonio. ¿Cómo se consigue eso cuando hay personas, celebridades que no tienen ni consiguen esa posibilidad de tener un matrimonio tan longevo como el que tú tienes? Wow, ¿qué te puedo yo decir? Realmente, dame un segundo, déjame abrir. Porque todo el mundo hoy está antojado de algo. Cariño.